Ya, ahora está grabando, así que damos inicio. Bueno, les damos la bienvenida a todas y todos los que en este momento están participando de nuestra actividad. Como ya muchos saben, somos una biblioteca popular fundada por estudiantes de la carrera de bibliotecología. De esto ya son 4 años, y para celebrar nuestra fundación como corresponde, no se nos ocurrió mejor forma que traer a un escritor chileno con una promisoria carrera. Con él revisaremos algunos aspectos de su vida y también de sus libros, con lo cual sabemos que ya tiene algunos miles de fans. En honor al tiempo y sin más que agregar, iniciaremos la conversación que han estado esperando toda su vida. Bueno, no podríamos comenzar con esta entrevista sin antes presentarle a nuestro invitado estrella, que es Michael Rivera. Y nosotros, por supuesto, quienes estamos a cargo de la entrevista, mi compañero Leonardo Saavedra y que les habla Constanza Aguilera. Y bueno, en primer lugar, ¿qué pensó al recibir la invitación de la entrevista para una biblioteca popular dentro de una universidad? Bueno, lo primero fue curioso porque no pensé que dentro, porque yo cuando estaba en la U, cuando, no sé, estaba como en segundo de carrera, teníamos una escuela popular. Nosotros hacíamos nivelación de adultos, o sea, porque ganamos esos fondos FDI que se llamaban, que es Fondo de Desarrollo Indirecto. Pero ese era el USACH, porque yo soy de allá. Entonces, nunca, y yo de hecho trabajaba en la biblioteca, pero era una biblioteca interna, ínfima, que era solo para los estudiantes de nivelación. Como prestarles material, ayudarle un poco con a estudiar, más que nada eso, no una biblioteca como tal, porque en realidad era solo facilitar material. Entonces me alegró mucho porque me recordó cuando yo estaba en la U y trabajaba para esa institución que habíamos armado nosotros, y yo de hecho ahí estuve como 5 años, 4 años estuve en la escuela popular, y después dejamos a alguien y ese alguien quedaba haciendo las clases de uno, ¿cachai? Entonces era como bien entretenido. Entonces cuando me hace la invitación fue como, oye, qué bacán. Además, como te conocí a ti, por esas cosas del destino, porque nunca le hice clase a Connie, pero gracias a la literatura nos habíamos conocido. Entonces, que me hubiesen invitado para conversar me parecía espectacular. Más encima en este mes, que a pesar de las dificultades de la pandemia y todo, conversar se hacía como entretenido, ¿cachai? Como una buena plataforma, una buena instancia para hacer un poco de difusión de mi trabajo y obviamente fomento lector, porque es como la idea. Claro, bueno, pero en realidad en este tiempo como escritor más que como profe, ¿ha tenido la oportunidad de tener algún acercamiento a una actividad como esta antes? O sea, alguna entrevista de este estilo que haya sido, que se haya realizado anteriormente, como para tener algún Por, conocimiento. Claro, no, por Teams no, solo había dado por Instagram Live, ¿cierto? Aprovechando ahí esa instancia, por Facebook y alguna que había dado por Skype, pero no a través de este formato, no. Ah, claro, no lo conocía. Y una vez conversé para coordinar otra cosa, pero por Zoom, pero no una entrevista ni que fuese grabado, porque la de Instagram se pierde, pues, o sea, no hay una opción de volver a verla, se desaparecen ahí a las 24 horas. Entonces no me había tocado, primera vez que me toca por esta aplicación. De hecho, si no es por ustedes, probablemente no hubiese tenido la oportunidad de conocer. ¿Sí? Así que es primera vez que me toca. Bueno, en internet hemos encontrado algunas biografías sobre su vida, de las cosas que ha hecho, pero nos gustaría saber de usted algunos detalles como su niñez, su adolescencia, cómo la pasó, qué ha hecho y si nos podría comentar todo esto al respecto. Sí, bueno, yo doy gracias, yo soy hijo único, yo no tengo hermanos, nada, entonces todos te acusan de que tenía el síndrome del hijo único y todo eso. Y sí, pues, obvio, inevitable. Y como yo soy de la generación de los 90, porque claro, nací en el 82, pero en los 80 no ni se acuerda porque tenía cuánto, 8 años, 9 años, cuando sacaban. Entonces, no así muchas cosas. Para mí la vida empieza como del 93, 94, de ahí yo tengo recuerdos. Y para mí la infancia y esta vida era jugar todo el santo día en la calle. Que de hecho eso mismo me sirvió de inspiración para mi primera novela, que fue en Rieles, que es del 2012. ¿Por qué? Porque conté aquellos juegos que hacíamos cerca, porque de acá a 2 cuadras de la casa de mis papás, esta no, un poco más lejos, estaba la línea del tren, que pasa ahí en Camino Melipilla, con Tres Ponientes. Yo soy de Maipú, eternamente de Maipú. Entonces pasa el tren. Entonces nosotros jugábamos a la hora que fuera, corríamos, nos metíamos abajo del tren, el tren pasaba por encima y a la orilla había un canal. Entonces era jugar en la calle todo el día, ¿cachai? De hecho, solo iba, mi mamá siempre se acuerda de eso, porque tenía hambre. O
sea, yo tenía hambre, me iba para la casa. Si yo no tenía hambre, no había opción de irme para la casa, porque las otras necesidades básicas uno las resolvía en la calle. Como que no había otra necesidad. Y claro, fue súper feliz, pues muy, muy, muy feliz. De hecho, los personajes centrales de Funeral, que son mis amigos de infancia, todavía yo me junto con ellos. Claro, obviamente se ha distanciado un poco la instancia de encuentro, pero son para los conciertos. Cuando hay un concierto, una banda en que coincidimos, vamos, nos juntamos y estamos desde, no sé, el concierto a las 9, nos juntamos como a las 4, cosa de ponernos al día para el concierto, ¿cachai? Y hablar un poco de la vida, y gracias a esto hemos conversado en Zoom. Entonces fue muy bonito porque me permitió afianzar lazos de amistad que, una, me permitieron publicar una novela y segundo, me han permitido seguir en contacto con ellos, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, pucha, la infancia y adolescencia fue genial por ese aspecto. De verdad que no tengo mayor queja. Además que algo que ustedes no tienen, y siempre lo menciono, yo llegaba a mi casa y yo no sabía más de mis amigos. Si me cuenteaban que estaban haciendo algo, no, daba igual. Mientras que ustedes no, porque lo siguen viendo en redes sociales y como que no se desconectan nunca de sus amigos, entonces te puede llegar hasta a saturar. ¿Cachai? A mí eso no pasaba. Yo me iba y nadie sabía lo que le pasaba al otro hasta que no nos volviéramos a encontrar. Eso, no sé si responde toda la pregunta, pero más o menos así era como mi infancia-adolescencia en realidad. ¿Cachai? Claro. Bueno, usted lo nombró al principio. Sabemos que sus estudios universitarios los realizó en la USACH, Sí. o URSACH para los entendidos, convirtiéndose finalmente en profesor de lenguaje y obteniendo un diplomado en literatura infanto-juvenil. Sí. La pregunta es, ¿qué lo motivó a seguir este camino profesional? ¿Cuál fue la motivación que lo movió a eso y cómo después termina siendo escritor? O sea, tiene Claro. una relación una con la otra, Claro. pero Pero no sería era como no era el camino original. Yo cuando entré a la carrera tenía muchos compañeros que entraron conmigo porque no quedaron en la Chile. ¿Cachai? Entonces, no, yo quería estudiar literatura, pero no quedé en la Chile, no me dio el puntaje. Y a mí me preguntaban, ¿y tú? No, yo quería quedar en los USACH, yo no quería ser crítico literario, yo no quería estar haciendo de edición, yo quería ser profe y quería estar en sala. Y a eso me enfoqué y a eso me dediqué así 100% para la U. Entonces, ¿qué fue sucediendo? Que cuando estaba haciendo clases de profesor, yo siempre escribí, no, yo desde tercero medio, así de ordenado, imagínense, tenía ¿cuánto? 16 años más o menos en tercero medio, yo escribía 10 cuentos al año, 10 cuentos de terror. Después en cuarto medio, 10 cuentos y se los mostraba a mi profe jefe, o mi profe de lenguaje, ella lo revisaba y así, me iba dando vuelta. Y en la U escribí 10 cuentos más, después empecé a trabajar con una novela corta y así, paso a paso. Pero me empecé a dar cuenta como profe que mis alumnos leían los mismos libros que yo había leído cuando yo era estudiante, ¿cachai? Y decía, no puede ser que lean lo mismo, esto ya no es cercano a ellos. A mí me encanta Papelucho, pero Papelucho para un niño hoy en día no pega mucho más Julito Cabello, porque tiene maneja redes sociales, porque habla de tribu urbana, no sé. Entonces dije yo, oye, yo puedo contar historias de adolescencia, de infancia, que entreguen un mensaje positivo, pero con monstruos, que era como mi intención. Mis alumnos nunca leían un libro de terror actual, siempre leían o a Poe, que es de 1800 y tanto, a Lovecraft, que es de principios de 1900, fin, no había otro acercamiento al terror. Entonces yo decía, oye, yo puedo contar una historia de terror actual, cercana a mis alumnos, pero desde un punto de vista más pedagógico quizás, donde entregar valor, la amistad, y por eso me empiezo a dedicar a la literatura. Y así de manera súper, súper ordenada. Publico la primera novela, uy, me va súper bien. Y como yo era profe, me invitan de una editorial, la misma editorial que me publica, que es Forja, y me dicen, ¿no quieres ser corrector de estilo? Que es la persona que revisa que estén las comas, los puntos, que la idea esté bien planteada en el libro. Digo, oye, sí. Y después de eso, me llaman de otra y empecé a pitutear y como avanzar, pero en ningún caso fue algo que yo me dijese, ya voy a hacer esto por tal razón. Fue solamente el azar. Y porque, gracias a Dios, el poder contar historias de terror que fueran cercanas a los chiquillos, me abrió muchas puertas, pues muchas, muchas, muchas puertas. Y yo soy de esa idea que si me abren una puerta, yo tengo que tomarla. Y tengo que tomarla en beneficio de. Y por lo mismo tomé un diplomado de literatura infanto-juvenil como para tener más conocimiento de lo que yo estaba haciendo. Y de hecho, una de las profes
que hacía clase en el diplomado había leído mi novela y le gustaba, entonces era como súper curioso encontrarte con eso, porque tú no tenías idea que te ibas a encontrar con alguien que había leído tu trabajo, ¿cachai? Yo tenía, no sé, en ese entonces fue el 2014, mi novela tenía 2 años, de una editorial independiente, chica, que más que nada se basa en el trabajo de uno como autor. Entonces, así se fue encadenando. Y de hecho, gracias a eso mismo me fui yendo de los trabajos. O sea, saqué el funeral y me fui de mi primer colegio, que era el Sagrado Corazón de Talagante, y me empezó a ir bien, porque llegué a otro lado como escritor, me empezó a ir bien en otro colegio, que era el Alicante, me fue bien con lo que era Francisca Macabra, y me voy de él y llego al Agustiniano, y quizás cuando saque otra me vaya del Agustiniano, ¿cachai? Como siempre ir buscando otra instancia, conocer a otra gente, nutrirse de otros elementos, porque también te permite eso crear. De hecho. Una pregunta clásica para todo escritor. ¿Cuál es el autor y libro que le marcó la vida? Pero también nos gustaría saber cómo ha sido la evolución que ha tenido usted en esta materia. Es decir, cómo son los gustos de Michael Rivera de ahora en comparación a su niñez. Mira, ¿sabes qué me di cuenta? Bueno, para responder la primera que era el autor, Stephen King. Yo amo a Stephen King, pero en términos muy generales, porque todos lo ubican. Pero hay un libro que a mí me marcó así brutalmente, que es de Stephen King, que se llama El umbral de la noche, que es un libro de cuentos. Y en ese libro de cuentos yo encontré, cuando estaba en segundo medio, que me lo prestó un amigo porque su hermano lo había leído, me lo presta y yo digo, oye, hay cuentos de terror que son actuales, que son cercanos a la gente, que toda la gente toma bebida, anda en auto, ¿cachai? Viven en un departamento, no como Lovecraft ni como Edgar Allan Poe. Entonces dije, este libro me sirve a mí y a este autor me leí, yo creo que todo lo que pude en esos años. Yo me acuerdo de haber leído It en segundo medio. Era un libraco gigante y yo me sentaba con gente a conversar de terror y todo eso. Pero el que me hizo dar como giro completo a lo que a mí me gustaba escribir de mejor manera fue Clive Barker. ¿Cachai? Stephen King me dice, oye, tú puedes escribir, y Clive Barker, cuando lo leo a él, me doy cuenta que en realidad puedo escribir y contar historias de monstruos, porque a mí me gustan mucho los monstruos, a mí me encantan. Entonces, Stephen King no trabaja con el monstruo como un ser con muchos brazos, sino que una cosa más bien psicológica. Clive Barker hace lo psicológico y además agrega esta violencia del monstruo. Entonces, cuando, de hecho, yo me gasté la plata, siempre se lo cuento a mi papá dice, qué vergüenza, la plata que tenía que pagar las cuotas del curso, o sea, digo que tenéis que pagar las cuotas y no las que las pagas, mi papá era súper responsable y me daba todos los meses la plata para pagar las mensualidades, así de curso, de alumnos, no del colegio como institución, sino que la interna. Y yo me la guardé y me compré un libro de Clive Barker que se llama Sangre. Y me la gasté. Menos mal que mi papá obvió eso y me permitió pagarla, porque si no, no me iba a dejar de estudio. ¿Cachai? Entonces, ahí me di cuenta en tercero medio que podía contar historias con monstruos, una cosa que fue así bien explosiva. Y en términos de evolución como de lecturas, yo leía mucho a Gerardo Blumenfield, que era el primer escritor de terror que salía como en internet. Entonces, cuando uno tenía esa conexión de internet por el teléfono, bien fatal, que sonaba, yo lo leía a él. Y él era uruguayo. Y había salido en un programa de televisión, el show de Cristina, onda metaleros que se tatúan símbolos satánicos, unas cosas, si lo buscan en YouTube, es bien vergonzoso en realidad, pero eran los locos 90. Así que ahí uno lo entiende. Y él es muy gore. Él tiene un cuento que se llama Abejorros. No sé si lo cachan, si pueden leerlo con la guata vacía, léanlo. Porque trata de necropedofilia. Entonces una cosa así bien, bien, bien brutal. Y me di cuenta, como en evolución esta cosa de lectura, que yo no quería hacer terror como Gerardo Blumenfield, aunque lo admiro caleta. Y de hecho tuve la suerte de estar en una antología con él, que él me invitó. Y de hecho hice el prólogo para un libro de él y todo. Pero yo no quiero escribir ese terror gore, ese terror donde la gente, no sé, está vomitando y se come los vómitos. Ese tipo de cosas a mí no, como que ese tipo de terror a mí no me interesa. A mí me interesa el terror en términos psicológicos, y que si de ahí sacamos un monstruo que pueda ser una especie de metáfora de este mismo horror que están viviendo, súper. Pero no me gusta esa cosa tan explícita y que es como repugnante. Ese terror a mí no me interesa, como que ni como lector ni como escritor. Igual he visto películas que son de ese estilo, pero las veo porque es parte de la cultura general. Como que tenéis que haberla visto ya, ok, yo vengo y la veo, y la termino de ver, ya listo, y queda ahí. No es algo como que llegue a recomendarle a la gente, oh, lean esta película de terror que es muy, muy buena.
No, en general no me gusta ese estilo de terror. A mí me gusta un terror que sea más psicológico, por supuesto, y que haya monstruos, pero que sean monstruos más o menos amigables, que acompañen la trama, no que estén ahí solo para generarnos a nosotros como repulsión. Ahí respondí las dos preguntas. Claro. Eh, bueno, siguiendo con esta línea, eh, fuera de los libros y la literatura y todo este mundo de letras y hojas, ¿cuáles son los elementos de la cultura pop que han marcado su vida y su forma de escribir? Pues algo ya nos nombraba de esta parte literaria, pero queremos saber un poco más de ese mundo que acompaña a la persona y al escritor. Claro. Pucha, bueno, como les decía yo, este tema de estar solo, porque la infancia de un hijo único, cuando no habían redes sociales, no tenía con quién hablar, salvo con mi mamá. Y mi mamá tiene una condición de salud que es media complicada. Mi mamá tiene una enfermedad psiquiátrica y además de psicosis. Entonces mi mamá a veces escuchaba cosas, veía cosas que en realidad no estaban. Entonces yo como que quedaba bien encerrado en ese sentido, porque me tomaba, y muy religiosa también, entonces yo no iba mucho por ese lado, me gustaban, no sé, las películas de terror, la música metal, y todo eso a mí me encantaba y lo iba acompañando. Entonces mi mamá estaba horrorizada con que su hijo, su único hijo más encima, le tuviera estos gustos más de alabanza a Satanás para ella que gustos cristianos, que fuera algo más estable. Entonces me empecé a ir por ese lado y me di cuenta que esos gustos musicales, o sea, yo escribo sí o sí escuchando música. Yo me levanto muy temprano a escribir todos los días y siempre es escuchando música y busco música que sea más o menos acorde al proyecto que esté trabajando. Si el proyecto tiene un capítulo que es más lento, busco música metal un poquito más lenta, como de lo que es Catatonia, de lo que es, ¿cachai? Si es más rápido, paso a otro tipo de música, como lo que es Cannibal Corpse, Napalm Death, Tool, no sé, pues ahí me voy moviendo. Y eso para mí es fundamental, o sea, yo por lo general ando con poleras metaleras, es muy gracioso, y como que tengo tatuajes y a veces los niños, por ABC razón, están en clase y dicen, ay, no sé qué, y la gente no le gusta a los profesores, nunca te dejan andar con el pelo como sea, los tatuajes, y como, chiquillo, de verdad que uno tiene un mundo detrás, así como que hay una vida de fondo, yo tengo tatuajes, no, en serio, como que los niños se caen de espalda porque le dice que uno tiene un tatuaje, o más de uno, y en el caso mío, uno en la pierna tiene como un monstruo, como un zombie, que van saliendo unos mineros, entonces como que esa realidad, por lo general a los espectadores, los lectores, especialmente los alumnos, como que les vuela un poco la cabeza porque no se imaginan que el profesor, que además escribe, pueda tener una forma de comportarse de esa manera, ¿cachai? Ya, eso, la música fundamental. Yo de verdad que vivo con música, sí o sí, desde que tengo CD, ahora tengo vinilo, ¿cachai? Como que siempre yendo a eso. Y tengo que estar informado de las bandas, por eso le decía, yo voy a los conciertos. De hecho, muy chistoso porque mi hijo se sorprende porque, mira, hijo, este concierto yo fui a ver, oh, esta banda, ¿cachai? Como, ¿también la viste? Sí, también lo vi y fue muy malo. Ayer le contaba que por Red Hot hizo un concierto muy malo cuando vino la otra vez la Lollapalooza, no el último, el anterior. Y justo fui a ese. Y después no quise ir porque había sido tan malo el show, pero ahora había sido súper bueno. De hecho, lo vi en BTR y estaba espectacular el último concierto que hicieron acá. Fue como, justo que no fui, hicieron un buen show. Eso me marca caleta, sí, mucho, mucho en las bandas. ¿Qué otra cosa más de infancia? Bueno, mi mamá, que mi mamá me tenía en esta situación media extraña, que uno una vez no sabía si lo que ella veía era real o era mentira. Hasta que después de mucho más grande me di cuenta que en realidad que dijera lo que dijera, que hiciera lo que hiciera, pero no era porque ella fuese mala o porque ella quisiera perjudicar a alguien, sino que era porque era su condición de salud, ¿cachai? Entonces había estado interno un par de veces y cuando yo era muy chico. Y pero ella ya a esta altura se controla bien, anda súper ordenado. Ahora con esto de la pandemia anda fatal, eso sí. Estoy como 15 minutos viéndola y me arranco, porque con la pandemia está preocupada que va a pasar algo. Entonces, esas como influencias familiares eran súper interesantes. Y por sobre todo los amigos, pues yo soy súper de... Mis amigos son muy importantes en mi vida. ¿Y por qué? Porque prácticamente cuando uno es hijo único, estás solo con ellos. No tienes otra opción de con quién más compartir que no sea con los amigos. Entonces, soy mucho de tener amigos y conozco a alguien y ¡guau! Yo me engancho al tiro con esa persona y me gusta a su vez que mis personajes tengan amigos y sean de grupo de amigos. En Funeral en Real eran 4 amigos, ¿cachai? Que somos los que somos actualmente con mi grupo, ¿cierto? En Francisca Macabra, ella no tiene amigos, pero tiene uno que es muy especial, entonces trata de confiar en él, pero le falla.
Entonces, está esa cosa y ahora para Lota, lo mismo, pues son dos niños que vienen desde Concepción, llegan a Lota y no tienen amigos y se hacen de un grupo que ya está afiatado y con ellos se empiezan a acompañar en la aventura de luchar contra el diablo, en este caso, que tiene que ver más con brujería la última novela, que saldrá si Dios quiere. Entonces, eso es como lo importante, por eso mis libros enganchan súper bien con la etapa juvenil. ¿Por qué? Porque los amigos son muy importantes y enfrentar las dificultades, yo siempre he pensado que con amigos es mejor, ¿cachai? Como que tenía ese apoyo detrás. Y creo que esos aspectos familiares son los fundamentales. La soledad que te permitía estar con amigos, mi mamá que a veces no siempre estaba muy de este lado del mundo, y por supuesto el tema de la música, pues la misma música te acompañaba con discos, por ejemplo hay discos de bandas, no sé, pues Metallica tiene una canción en el Master of Puppets que es La llamada de Cthulhu, entonces, ¿cuál es? Ah, el Lovecraft, entonces uno iba y leía Lovecraft, ah, y este autor tiene tal, y te vais pinchando así como los distintos trabajos de los escritores, gracias a la misma música. Entonces, eso era como, yo creo que me arma todo un constructo mental y de vida y con ese se equipa adelante nomás. Bueno, nos gustaría saber un poco de su trabajo, que si nos podría contar un poco sobre esta experiencia de ser escritor chileno y que Chile también en parte no está preparado culturalmente para el desarrollo artístico. A veces nuestra historia supera por mucho a la ficción. ¿Y cuál ha sido el libro que más le ha gustado escribir? Ya, mira, la situación de ser escritor es bien complicada. Yo, de hecho, por mi primera novela, que fue en Rieles, tuve que pagar. ¿Por qué? Porque nadie confía en ti, pues nadie confía en tu trabajo, nadie te apoya. eh, que es súper entendible, porque ¿cómo saben que a ti cómo saben las demás personas que tú eres escritor? Salvo que te pregunten, no hay ninguna otra forma para conocerlo. Entonces, no va a haber un acceso rápido a que se venda el libro, ni mucho menos. ¿Qué sucede con eso? De hecho, ahora mismo Ortega, yo el otro día ordenando acá la biblioteca, me encontré con dos libros de Ortega, uno que es El horror de Berkov y Salisbury, que es la misma novela, cambiando de editorial. Entonces, yo por esa ansiedad de publicar un libro, firmé contrato con la misma editorial que Ortega, que fue Forja, pero Forja tiene un contrato muy desgraciado que hace que mientras quede un libro en librería, no te devuelve los derechos de tu obra a menos que haya una demanda, ¿cachai? Yo, de hecho, harta vez he preguntado a Ortega cómo poder hacerlo, que él presentó Funeral en esos tiempos en la Feria del Libro de Santiago, ¿cierto? En 2012, en noviembre. Él lo hace, entonces, es muy terrible porque nunca puedes recuperar, o sea, si una editorial, que era el caso de Ortega, que era Planeta, le ofrecía publicar su novela, él no podía, ¿cachai? ¿Por qué? Porque estaban los derechos de por medio, entonces tú pierdes tu trabajo. Y yo ahora, el próximo 2 años más, cumplo 10 años con mi libro, de los cuales yo gano 410 pesos por libro vendido. Y mi libro en librerías cuesta 12, ¿cachai o no? Entonces, de 12 lucas, que cuesta mi libro, Funeral, hay 6.000 pesos que se los queda Antártica, que es la librería más grande, la mejor distribuidora, porque están los malls y todo eso. De esos otros 6.000 se queda la editorial con todo, menos con los 600 pesos, que es el 10% que me corresponde a mí. Pero de ese 10% a mí me descuenta el IVA, porque el IVA lo pago yo, ese 19% lo pago yo. Al final yo gano como 400 pesos. O sea, en términos rentables es pésimo, pésimo. ¿Dónde está el truco o la suerte que yo tuve? Ah, y otra cosa más que es terrible, también lo decía Ortega el otro día en un live, que además la editorial, si ve que tu libro no se vende, así como Michael Rivera, ¿sabes qué? Tu libro no se vende, toma, nos tienes que pagar por el libro que te imprimimos. ¿Cachai? O sea, ellos no se dan el trabajo de vendértelo. Como ellos te cobran por publicarlo, ellos ganan ahí, cuando tú le pagaste. Hoy en día, una editorial te cobra como 2 millones y algo por sacar un libro. O sea, ¿cuándo recuperas 2 millones si tú estás ganando 410 pesos por libro vendido? ¿Cachai? Así, nunca. Yo tengo que dar gracias a Dios y así a todos los santos, monstruos, lo que sea, que recuperé la inversión de Funeral con Funeral y por sobre eso, o sea, me he ido muy bien con eso, con esa novela, pero es porque tuve suerte, porque enganchó el terror, porque hicimos una buena portada, porque yo soy súper movido también. Por eso les decía, depende mucho de uno como autor. Entonces, como esa parte es bien terrible. ¿Y qué empecé a hacer? Yo me di cuenta que mi libro, yo como autor ganaba más con el libro haciendo charlas, hablando sobre fomento lector, hablando como profe, tenía algunos amigos que eran profesores, entonces me invitaban a sus colegios, y claro, ahí yo cobraba finalmente por las charlas y recibía, no sé, exponencialmente el 800 o 2000% más de lo que ganaba por un libro.
entonces vendían un libro, no sé, y me da igual. Así todo mi libro se sigue vendiendo. De hecho, ahora hablé con una chica de Antofagasta porque pidieron Funeral y Francisca allá en un colegio y me dicen, ya, ¿y cómo conseguimos el libro? Con la editorial. Yo no tengo ni una opción de conseguir porque si yo quiero un libro, yo lo tengo que comprar. ¿Cachai? Entonces, ni siquiera salgo para atrás porque gasto, la editorial me lo vende a mí a 8.000, más barato, ¿cachai? 8.000, ni siquiera 6.000, 8.000, de esos 8.000 para dar un regalo, es pésimo, porque yo recupero 410 pesos, 400 pesos, entonces, muy fatal. Entonces, en ese aspecto es muy terrible. Y otra cosa terrible que tiene el mercado chileno es que muchos autores se creen superventas o se creen así como los más mejores pulentosos del universo, así como que nada los puede alcanzar, y en realidad son igual que uno. Entonces empieza a haber mucho codazo, mucho ego que trata de arruinar al otro. Entonces eso es como medio complicado. Uno, yo a esta altura de 2012, imagínense, van 8 años desde que saqué mi libro, entonces ya conozco más gente, ya me muevo más o menos solo. Pero uno a veces ve autores que sacan su primer libro y juran que es la gran panacea de la literatura y va a cambiar todo y en realidad se ahogan en sí mismos porque no hay tanto mercado, que eso también es súper importante. En Chile no compra mucho el libro, te piden descuento. Si dices, ya, yo le descuento del libro, pero ¿cuántas hojas le saco? ¿Cachai? Para que sea equivalente. Entonces, eso es como medio complicado. Pero ¿de qué depende? Finalmente depende de uno mismo. En este caso, yo, ahora con Francisca Macabra, visité, no sé, como 19 comunas entre Antofagasta, eh, Talca, Talcahuano, ¿cachai? Lota, Calama, Vallenar, ahí de hecho lo lanzaron en Vallenar, Requinoa, muchas ciudades. ¿Por qué? Porque me di la lata de hacer un correo tipo, poner una biografía mía, poner otros antecedentes míos y mandarlo. ¿Necesita charla? Dele. Yo cobro tanto y lo hago aquí. ¿Cachai? Entonces pude hacerlo. De hecho, lo presenté en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Providencia. Me pedían presentarla a las 6 de la tarde un sábado. Y yo así como, ese es el horario para Planeta, ¿cachai? Para SM, Ediciones B, la editorial es grande, tiene ese horario. Me decían, no, porque tu proyecto funciona súper bien, te queremos ahí. Y no podía estar porque presentaba en Antofagasta. Entonces me dejaron como un domingo a las 11 de la mañana. Fatal. Pero después postulé igual, hice la misma postulación para la Cámara del Libro, para la Feria del Libro de Viña. Y ahí estuve en horario estelar, un fin de semana, que un domingo como a las 6 de la tarde. Pero porque uno se tiene que mover, porque las opciones están. Solo dependen de uno que la pueda mover, porque si también te quedas esperando que el libro esté ahí en la vitrina de la biblioteca, olvídalo, o sea, o la librería. Las librerías generalmente tienen las grandes editoriales adelante y en los mesones, y los editoriales independientes, los autores independientes están escondidos de lado. Po. Entonces no hay una visibilidad, aunque uno haga una portada espectacular, no la van a poner, porque hay todo un tema de negocio. Por eso finalmente la mejor publicidad tiene que ser uno y seguir los conductos que están y son abiertos, por ejemplo, eso de postular a las cámaras del libro, está ahí, sale la información, la suben a Facebook, la suben a Twitter, a Instagram, y tú tenés que aprovecharla. Entonces yo en ese sentido, como escritor, he sido súper movido. O sea, me dicen algo, ahora me invitaron a participar de una antología. No tengo ni una gana de participar en la antología, porque no quiero hablar sobre el confinamiento, ni el COVID, no tengo ganas. Pero vamos a ver qué sale, pues una de esas me inspiro de aquí, tengo hasta fin de mes, para idear al fin de mes de mayo. Pero es porque se te van abriendo puertas, porque también eres como solidario con los otros, le dices, oye, mira, me preguntaron a mí por una autora de Arica, yo conozco a alguien, entonces hablo con esa persona, pero tiene que ver con eso, yo soy, como les decía, pues soy súper de amigos, entonces si tengo un dato o puedo apoyar a alguien, lo voy a hacer, ¿cachai? Entonces eso ha sido como más o menos el proceso de ser escritor. De hecho, por lo mismo sacaba una novela con dos amigos más, que son Hugo y con Daniel Leal, Hugo Riquelme y Daniel Leal, saca una novela de vaqueros que he leído súper bien. De hecho, un día mi jefa de departamento, allá en el colegio, que la coté, me dice, oye, está aquí en la librería del mall no sé cuánto, que el mall Tobalaba. Estaba ahí en la Antártica y estaba en el mesón, así como me manda una foto, como no podía creer que yo, así, el profe que comparte el desayuno, estuvieron en esa ubicación, ¿cachai? Entonces, y tuvo como intención esa novela, contar una historia de vaqueros, por supuesto, pero desde un punto de vista que si a mí me conocía alguien, y no conocía ni a Hugo ni a Daniel, también lo pudiese conocer. Y a la inversa, ¿cachai? Entonces, entre tres todos nos conocíamos y la novela vendió, no sé, por un año y algo más de 1.000 ejemplares. Pues. Pero es porque la gente que me seguía a mí empezó a conocer al otro autores, ¿cachai? Entonces nos ha ido muy bien, ahora habían intenciones de hacer la serie de televisión animada, ¿cachai? Súper bien, pero es porque uno se ha preocupado no solo de escribir la novela,
sino que también de moverse y tratar de mostrarla a las personas que han querido verla, al fin de eso. Y si no saben, tú tienes que contarle, oiga, yo hice esto. Así como, mire, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, para que te crean. Si no, es bien difícil que alguien sepa de ti si estás en la casa encerrado, solo posteando en Facebook o Instagram, como que no, o peleando por Twitter, ¿cachai? No sirve, hay que tratar de buscarla, unificar un poco el sentimiento de las personas y llevarle a lo que te gusta. Yo me acuerdo que una niña de Antofagasta, en una feria del libro de Santiago, yo tenía 20 libros, siempre el jefe me ponía 20 libros para vender. Y tenía que venderlos, porque me decía, no, pero tenéis que venderlos. ¿Y cómo haces tú si está lleno? Al frente mío siempre estaba Díaz Eterovich, el escritor. ¿Cómo voy a vender yo libros si está Eterovich al frente? Y ahí te tenéis que creer el cuento y la gente va pasando y decía, novela de terror chilena. Y si alguien enganchaba con el terror, se quedaba y te conversaba. O había gente que decía, ¡ay, no, terror, qué horrible! ¿Cachai? Así como casi con asco. Ya, pero tenías que inventarte un discurso de como 10 segundos para que si alguien pasaba, ¡pum!, tú podías contar. Y así, una de las profesoras de Antofagasta lo leyó, lo compró, lo leyó en vacaciones y me invitó al otro año a su colegio. ¿Cachai? Pero es porque estuve ahí toda la tarde buscando que alguien me escuchara. Entonces, eso es harto de golpear puertas. Pero si a uno le gusta escribir, también le gusta hablar, probablemente va a ser más fácil llegar a más lectores. Ya, creo que respondí, o me faltó algo que decir, ¿no? Creo que conté todo. ¿Sí? No, faltó algo, ¿No? faltó algo ¿Faltó algo? muy importante. Sí. Cuénteme. ¿Cuál ha sido el libro que más le ha gustado escribir hasta ahora? ¿Cuál es el libro que más me ha gustado? Sí, no, en ese sentido, uno siempre se encanta con el último. A mí me encantó Francisca. Yo de verdad que lo pasé súper bien con Francisca Macabra, porque en esencia Francisca es una novela maipucina. ¿Cachai? Yo cuento a los niños porque me topé con que mis alumnos acá en Maipú, gracias a Pokémon Go, los llevaba a conocer distintos lugares Pokémon, a lugares patrimoniales, ¿cierto? De hecho, fue en el Parque Forestal, ¿cierto? Ahí en el Museo de Bellas Artes. Está lleno cuando hay eventos. Bueno, estaba lleno cuando había. Entonces yo dije, oye, yo quiero contar esto, pero ya no quiero hablar de el Maipú como en funeral, que era el Maipú de la línea del tren. Quería contar otro lugar donde, como el Quijote, la gente pudiese hacer un circuito viendo un Maipú lleno de monstruos, con las leyendas de acá, que todavía se escuchan disparos de la época de la independencia. Entonces quería hacer eso. Y al querer hacer eso, escribí Francisca y le ha ido espectacular porque todas las charlas que hago sobre Francisca es como, ya, ¿tienen alguna historia de terror? Sí, yo conozco una, ya. Después la cuenta. Y si no saben, al final. Entonces todos quedan con ganas de contar una historia sobre monstruos aparecidos, la novia que mataron no sé dónde, ya anda penando, la Llorona. Entonces, esa me gustó mucho, mucho porque me conecté con gente de distintas ciudades, como te digo, la he presentado con 19 lados, y en todos los lados hay alguien que me cuenta una historia de terror, una historia macabra, y como que se enriquece lo que yo hice al final. Además que dio una portada que es espectacular, que es esa, que la hizo Luis Naranjo Rojas de Antofa, ahí de Mejillones. Entonces, súper bien. Pero de esto yo la escribí entre el 2015 y 2018, y la publiqué, y ya van 2 años. De hecho ya no quiero hablar más de ella porque ya empezamos a cambiar, porque viene otra cosa. Pero ahora estoy trabajando en una novela que se llama Lota, 1939. Entonces una novela de carácter histórico con el diablo. Yo siempre veía hay muchas bandas metaleras que hablan sobre brujería y cosas. Decía, oye, no tengo ninguna novela sobre brujería, ni el diablo. En este caso son monstruos, son los poderes que tiene Francisca. Y decía yo, ¿cuándo? Y ahí enganché con esta historia de Lota. Después que visité la zona minera, y ya llevo 3 años escribiéndola. Ya espero que con esta pandemia y pausa que uno más o menos tiene, pueda poder terminarla. Estoy a 8 capítulos de terminarla. Entonces, ¿cuál es la que más te gusta? Como que esa es la que me gusta porque la estoy escribiendo. Pero ahora vamos a acabar, si Dios quiere, hoy día presentamos la portada final de un libro de cuentos que tenemos con Sergio Alejandro Mira, que es mi socio y el editor de Francisca. Entonces es bonito porque es un libro de cuentos, son 6 cuentos de él, 6 cuentos míos, con el arte de Luis Naranjo, que es el mismo de Francisca, más la maqueta del chico de Lota, que me ha ayudado con la investigación. Entonces nos juntamos como amigos, aunque no lo somos en términos oficiales porque somos socios que trabajamos, pero esos lazos se van haciendo, te van enriqueciendo. Entonces, si te fijas, como que cada novela, cada trabajo, cada libro al final tiene una belleza porque para mí rescata algo. ¿Cachai? Tres Balas tiene su gracia porque le escribimos a 3 personas simultáneamente contando la misma historia. Entonces avanzamos a distintas velocidades. Entonces, no sé si pudiese cortar con... Ya, esta es. Si tú me preguntas por la de investigación, ¿cuál es la que más he disfrutado? Lota, que debería salir, si Dios quiere, el próximo año. ¿Cachai? Ni siquiera es un proceso rápido. Entonces, cuando termine y sale, ya tú estás trabajando en otro proyecto. ¿Cachai?
Ahora el de Riff de Miedo, que es el libro que tenemos con Sergio, que había salido ahora este fin de mes de mayo, me gusta porque nos juntamos de forma natural, así como si fuera una banda. De hecho, en el prólogo hablamos que somos una banda, así como Rob Zombie y Marilyn Manson, que salían de gira juntos. Entonces, ¿por qué? Porque dimos muchas charlas juntos, pues, hablando de cómics. Entonces, como que no hay una que tenga todo. Hay unas que tienen más de esto, más de lo otro. Así que ahí me voy encantando y reencantando con los trabajos. Cuando me acuerdo, digo, oh, que era bueno. Entonces, recuerdas como situaciones muy, muy alegres. Bueno, o sea, a lo largo de la conversación ya se repetió bastante que se enfoca más a la parte infanto-juvenil, a esa etapa más que nada de la vida O se sea, de los enfoca, posibles lectores, porque claro. Eh, pero fuera de eso, ya conocemos cuál es el público objetivo, ajá. pero en realidad, cómo a estas alturas de la vida es que de dónde saca la inspiración para escribir para ese público objetivo y cómo, por otro lado, sumado a esto, ¿de dónde sale esta como idea de situar eh, todo lo que ocurre dentro de la historia, dentro de barrios populares de nuestro país? Y finalmente, para terminar ya esta pregunta media larga que hicimos, eh, ¿cuál es el impacto que se espera en la audiencia eh, con todo este tejido que se construye entre cuál es la inspiración de dónde sale esa inspiración, por qué el barrio popular y qué es lo que quiero conseguir finalmente con esto? ¿Sabes qué? No siempre me hacen esa pregunta, pero yo siempre trato de contarlo igual. ¿Por qué? Yo cuando pensé Francisca, porque ya, funeral era súper obvio porque era mi infancia en Maipú, la orilla del tren, las fábricas, industrial, ¿cierto? El barrio al lado. Ese era el mundo, entonces de eso tenía que contar. Era como lo que más cercano para mí. Pero cuando empezó Francisca, yo digo, ah, ya, Francisca va a vivir en Santiago Centro, en un departamento. Santiago Centro. Todas las novelas, y si uno se fija, el tipo de escritor siempre son de Vicuña Maquena para Providencia, Ñuñoa, Quique H. vive en Ñuñoa. Son siempre hacia esa zona. Allá están las más grandes librerías, las librerías que les va bien, están en esa zona. Entonces yo siendo profe, como les contaba en algún momento, profe escuela popular, ¿cierto? Marxista revolucionaria, decía, pucha, ¿por qué no muestro lo que yo tengo acá? Que la gente que también tiene cosas valiosas, nosotros tenemos acá el Templo Maipú, entonces la periferia también existe. La periferia, nadie dice la periferia en Las Condes, nadie habla de la periferia en Huechuraba, ¿cachai? Pero sí la periferia en Maipú, es el bosque. De hecho, una vez una niña que estaba en clase este año me decía, no, yo no soy de la periferia, yo vivo de Américo Vespucio, el colegio está en el 36 de Gran Avenida, justo pegadito a Américo Vespucio. Loca, está en Américo Vespucio, ya eres periferia, así de que, ¿cachai? Esa visión de que vivís más cerca del centro. Loco, pero el 25, está a cuánto, 10, 15 minutos del 36. Entonces, quería sacar ese estigma para los lectores, para la gente, que desde la periferia también se puede entregar buena literatura, una literatura con contenido, con aventuras, que sea entretenida. Por eso situé la novela finalmente en Francisca. Ahora cuando fui a Lota a conocerla, de hecho me invitaron de una corporación y todo, yo quería rescatar eso porque yo vi Lota y está todo masacrado porque han pasado años desde el cierre, la gente no ha tenido la mejor situación de vida, pero yo quería rescatar el momento de esplendor. Y me daba cuenta que Baldomero Lillo con Subterra no cuenta la parte, porque muestra solo lo terrible y lo triste de El Minero, que no es mentira en ningún caso. Pero Lota todavía sigue vivo, Lota todavía tiene gente trabajando, gente viviendo, y viven en las mismas casas que vivían en ese entonces. No es como cuando en el tour, eso es lo más fatal, el tour de Lota te lleva al Parque Cauciño y te lleva al Chiflón del Diablo. Y te muestra que al Chiflón del Diablo está el pueblito minero. Pero ese pueblito que está montado es el pueblito de Subterra de la película. Pero tú, todo el trayecto que haces desde el Parque Cauciño hasta el Chiflón, toda esa gente vivía en ese tipo de casas y están las construcciones de los empleados de menor rango aquí y al frente de los otro tipo y está todo construido, no es allá el punto frente al Chiflón. Entonces yo quería mostrar a la gente que todo eso es Lota, con los nombres de las calles, todo eso es el rescate patrimonial, no solo la mina que se puede sumergir o las que están ahí en la orilla del mar. Entonces quería mostrar la vista desde lo marginal, quizás por llamarlo de alguna manera, que también se puede hacer terror, se pueden hacer buena historia,
contando ese esplendor y diciéndole, hey, si usted en 1939 camina por la misma calle que camina en el 2020, ¿cachai? O en el 98 o el 2018 cuando está escribiendo, y probablemente va a seguir caminando en 5 años más, 10 años más, porque Lota no murió porque finalmente la gente tenía demasiado aguante, demasiada garra y demasiada forma de explotar. Por ejemplo, Sewell desaparece, la que está acá en la sexta región. Las minas, las salitreras en el norte quedaban vacías porque se acababa el material de extracción o ya no era rentable y la gente se fue y lo dejó abandonado. Acá el mineral terminó en el 97, pero la gente sigue viviendo porque trabaja del mar, ¿cachai? Tiene otras formas de vida. Entonces, eso me interesaba decirle a mis alumnos que eran de Maipú, a mis alumnos que son ahora del bosque, decirle, hey, nosotros desde la periferia, aquí que nos demoramos 1000 horas en llegar a Santiago, también podemos hacer buenas historias, podemos contar cosas interesantes y representamos a mucha gente. Entonces, la gente que lee Francisca dice, uy, sí, yo también vivo lejos del centro, también es una lata, o yo vivo en condominio, porque hoy en día los niños muchos viven en condominio, y si no es un condominio tradicional, sus pasajes se cierran, ¿cachai? Cierran los pasajes y quedan como un condominio igual por un tema de seguridad. De hecho, mi papá, el pasaje era abierto y ahora también está cerrado por lo mismo. Entonces, todo se puede identificar con una familia donde estén resguardados, estén protegidos los lugares, los amigos, el grupo de WhatsApp donde te molestan. Entonces tenía que ver como con eso, tomar un poco la vida del marginado a nivel social y, y de como persona individual también, pues eso era como lo que me interesa. Y gracias a Dios eso ha dado súper buen resultado porque hay un público que le gusta leer no la historia típica de la clase alta, por decirlo de algún modo, sino que también quiere leer un poco de esta periferia, ¿cierto? Que quizás no es tan top. Por ejemplo, librería. Yo nunca he hecho un lanzamiento por una librería acá por cerca, ¿cachai? Porque no hay. Sí hay de Providencia, que la que leo Forestal, que está al lado ahí, creo que es la más cercana donde yo he podido estar, y San Diego. Y ahí cuando agarré San Diego fue lo mejor. Porque San Diego es el lado típico del santiaguino, que gente de regiones viene a comprar libros, va a San Diego, y yo quería estar ahí, y gracias a Dios estoy ahí con mega libros, ¿cachai? Entonces tiene toda una postura política de vida de las periferias. A mí, muchos me decían, mis amigos, cuando estaba empezando a escribir, me decían, no, pero ¿por qué viví en Maipú? Arrenda tu casa y vente a vivir acá al Parque Bustamante. Súper chico, el Parque Bustamante, el Forestal. Y decían, no, a mí me gusta, yo carreteo, comparto, vamos a los eventos literarios, ningún problema. Pero yo termino el evento y yo me devuelvo a mi casa. Aunque me demore 1000 horas en llegar, prefiero hacer eso. ¿Cachai? Entonces, pegado a la autopista el sol, entonces no me importa. Quería eso, quería una visión desde fuera. También soy de universidad tradicional, ¿cierto? Como es la USACH. Yo no quería ser de la América, no quería ser del Andrés Bello. Yo quería estudiar en una universidad que fuera tradicional, ¿cierto? Que tuviera esa impronta más cercana a la gente. Eso, me alargué, pero esa es la explicación de por qué escribo desde donde escribo al final. Esa es mi postura frente al mundo, en realidad. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Hola, Connie, se va pescando pegada. Sí. Sí. Todo de nuevo. Todo no. Todo de nuevo, todo de nuevo. Ya. Bueno, en este último tiempo hemos vivido jornadas difíciles como sociedad. Pareciera que estuviéramos renaciendo culturalmente desde su punto de vista. ¿Cuál es el aporte que deben hacer los escritores nacionales en este proceso y cuál es el rol que jugará la literatura en esta nueva sociedad que se está construyendo? Ya. Yo tengo dos posturas ahí, dos posturas bien curiosas. Me tocó que todos los amigos escritores estaban haciendo como un relato del día a día para el estallido social. Sí, hoy no sé qué cosa, hubo toque de queda, bla. Y todos en lo mismo. Y yo decía, ¿y cuál es el aporte, aparte de la visión de cada uno? Y eran muy iguales todas, ¿cachai? Y llega noviembre y habían, no sé, 5 libros, 6 libros sobre el estallido social. ¿En qué momento todos ellos se escribieron con tanto talento que el libro salió, se revisó, se editó, se imprimió y ¡pum! Salió a la luz, ¿cachai? ¿No? Entonces, me parecía que estaban siendo un poco, ¿cómo se dice? Irresponsables en esa medida, porque claro, más que para documentar el proceso, estaban haciéndolo para aprovechar el momento, ¿cachai? Era como una instancia como oportunista, por decirlo de alguna manera. Entonces, me pasó eso, y ya, eso me pasó con el estallido. Sí me pareció que estuvo bien textos que salieron como recortados de diarios, ¿cachai? Como críticas,
como ese tipo de proceso, me pareció que está súper bien, que pegaba impecable, porque finalmente de eso es el medio, por el medio de comunicación, como lo que podría haber sido Daniel Matamala, ¿cierto? Que recopila artículos que había publicado sobre el estallido, me parece súper bien porque eso iba simultáneo. Pero otro tipo de libros, me parece que en realidad, más que querer ser un aporte al movimiento, un querer aporte a la literatura, era un aprovechar el boom, ¿cierto? Y todos nos subimos de eso, como cuando sale alguna película que le va bien, algún libro como Crepúsculo, todos los otros libros que salen son portada negra con una imagen central y tiene algún nombre así como muy cercano. Entonces, eso como, o tipografía, la letra también, muy igual. Eso como me parece que hay algunos que se tratan de pasar de listo en ese proceso, porque una novela escrita sobre el periodo del estallido social, que es octubre, ya que la escribas noviembre, diciembre, enero, editarla, no, como que no puede salir antes de junio una novela que esté bien hecha como a conciencia, con una historia de verdad para contar. ¿Y qué me ha pasado ahora? Que gracias a esta reclusión, ¿cierto?, que tenemos, que no podemos estar afuera, me ha pasado que muchos escritores hacen fomento lector, pero desde el punto de vista más fome que puede haber. ¿En qué sentido? Leen el texto, ¿cachai? Se ponen ahí, hola, hoy día vamos a leer tanto. Y empieza, Pablo comenzó a llamar a sus amigas porque necesitaba calmarse. Oh, qué lata. Yo pienso en jóvenes, en adultos, que tú estás en internet y no quería escuchar cómo leer el libro. Sube a tu cuenta el enlace descargable del primer capítulo, pero tú cuéntales de qué trata tu libro. Eso es más motivante a leer que leer el... Además, no todos leen bien. Hay que ser realista para leer. No sé, pues ustedes estaban en colegio, me imagino, en algún momento la profe hace leer a varios compañeros. Y de los 5 que hace leer, 2 o 3 leerán bien. Y hay 2 que no leen bien porque se complican, porque tienen pésima dicción, etcétera. Entonces hay veces que estos escritores que salen a leer son fomísimos. Entonces en vez de motivar la lectura del libro, como que lo desestimulan. ¿Cachai? No dan ganas de acercarse al libro. Entonces yo creo que se han desaprovechado instancias que podrían ganarse, como el tema de conversar con otro escritor, ¿cachai? Poder tener esa instancia de diálogo, yo creo que es más provechoso que solo estar leyendo tu texto. ¿Por qué? Porque si estás en una red social, la idea es que puedas tener una instancia para compartir con el otro y contar tu visión, como lo que ustedes me preguntan. ¿Cómo fue que hizo esto? Ah, ok, ahí alguien puede decir, oye, qué interesante cómo era su vida, cómo lo reflejan sus libros, sus gustos. Ok, leámoslo. Entonces, creo que el rol de nosotros en este proceso es no detener la entrega de cultura. ¿Cachai? También hubo un proceso, yo me acuerdo que para el estallido social yo no escribí casi nada de Lota, lo que podría haber aprovechado, yo no escribí. Y no escribí nada y me preocupé de leer, de ese tipo de temas. Y mientras que otros aprovecharon esa instancia para escribir, que me parece que está muy bien. Pero en mi caso no podía ser capaz yo de además escribir algo que era ficcional, que además ya tenía que ver con revueltas sociales, porque los mineros en Lota por su alzamiento y todo. Entonces, creo que ahora lo que debería hacer es que muchos colegas, de hecho, una editorial hizo como un Gustock, un Lollapalooza, de lecturas. Entonces, cada 15 minutos un autor leía su fragmento del libro. No, qué fome. Leí 15 minutos, pasaba otro y leía un fragmento, otro y leía un fragmento. ¿Y por qué se le ocurrió? ¿Cómo fue que esa idea nace? Se pierde, pues, ¿cachai o no? Entonces, yo creo que la instancia de red social y todas estas plataformas han permitido unir a la gente, no leerle un texto. Mejor sácale fotos, súbelo y sube los fragmentos, destácalo, algo, pero no leerlo. Yo creo que en eso nos tenemos que dar cuenta que la gente necesita conocer más allá de la portada o del texto mismo, necesita también conocer al autor, esos procesos que es lo que ustedes están haciendo. Por eso a mí cuando me invitan, fue, oye, qué bacán llegar a otras personas para que sepan lo que hago. No leerlo, porque por eso la Connie podría haberle mandado fotos de todo Francisco, haberle prestado el libro y quedamos como en lo mismo, ¿cachai? No era esa la idea, voy a ir un poquito más allá. Y si es una red social, es para establecer una unión con la sociedad, con las personas. Yo creo que leyendo lo que yo escribí no tiene tanta fuerza. Entonces, me gustaría que más colegas hicieran fomento lector de verdad, así como conversar, aportar ahí a eso y hablar de otro, porque cuando uno habla de sí mismo también habla de, por ejemplo, yo hablé de Hugo, de Daniel, ¿cachai? De Sergio, Amira. Entonces, esa es como la idea. Yo creo que esa es la oportunidad para que quede más un registro, no sea solo una palabra a otra persona de forma directa, sino que quede ahí durante 24 horas o lo que sea, dependiendo de la plataforma. Ahí está la pregunta respondida. Claro. Bueno, siguiendo con esta idea de ir conociendo un poco más
a- al, es- al escritor como persona más que como el puño que agarra el lápiz y escribe, 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 Claro. escribe, escribe. O claro, en términos ya más actuales, teclea. Eh, También sabemos que tiene como una afición con los cómics y con la escritura de esto. Sí, es una cosa terrible, he Eh, gastado tanta plata en mi vida con eso. Desde muy niño que ha tenido este gusto y cómo ha sido esta eh, como experiencia de también participar dentro de la creación de esto. Que en realidad cuando uno participa de todo este proceso, no sé, es como lo decía, como la música. Cuando uno eh, escucha música, siempre tiene el sueño de poder participar de la Claro, creación de esta. Y cuando uno la crea, la sensación es distinta. Pues entonces, como a esa va enfocada la pregunta. claro. Mira, ¿sabes qué? Yo siempre leí cómics, muchos, muchos, me encantan los superhéroes, yo soy súper pegado con eso. De hecho, ya hoy día, como me van a pagar ya a fin de mes, ya mandé un correo a una tienda de cómics preguntando por Superman y Linterna Verde, de Bendis y Morrison respectivamente, y además mandé preguntando por Tokyo Ghoul, que es un manga, que también me gusta el manga. Entonces, pregunté a una tienda de Talca, porque acá no están los números que me faltan. Entonces, ya estoy sondeando para dónde voy a invertir mi dinero cuando me paguen. Entonces, siempre fui muy buen lector de cómics y creo yo que es una súper buena puerta de entrada para muchos niños la lectura de cómics. De hecho, yo tengo un alumno que es súper pegado con la literatura y ha comprado Francisca. Y de hecho, y como estuve haciendo orden, encontré que tengo muchos cómics repetidos. Que me los he comprado porque tiene una edición más top, otra edición que tiene una página más, un detalle, los bocetos. Entonces le escribí y le dije, oye, te estoy juntando. Me decía, hijo de unas tías de la CEA allá en el colegio. Entonces, es que te estoy juntando todos los cómics que tengo, que ya tengo, para dártelos. Así como, toma, léelo, aprovecha de darle un uso, porque a él le gusta caleta leer y escribir y todo. Entonces, ahí lo vamos a hacer esa instancia. Pero yo llegué a escribir cómics por una cosa así, nada que ver. Yo de verdad que nunca pensé que iba a escribir cómics. Por dos razones. Una, porque es muy caro, porque el que gana en un cómics es el dibujante generalmente. El dibujante que tú, por lo general, las editoriales le pagan al dibujante, no a uno que hace la historia. Yo hago solo el guión, ni siquiera hago el rótulo, que es poner las letritas en los globitos de texto. Yo no lo hago eso, lo hace Sergio. Sergio Mira trabaja conmigo y él me hace esa parte. Yo, Sergio, ahí está todo, ahí están las páginas de los ilustradores, dale. Entonces, Editorial Mitómano Comics había ganado un fondo de cultura y me piden, mira, tenemos un ánima, escribe esa frase típica de atrás de los libros, dice, el mejor libro que he leído en mi vida, ¿cachai? Y en este caso era un cómics. Entonces yo leí el cómics y dije, oh, este cómic está súper bueno, yo podría hacer algo mejor con este cómics, ¿cachai? Pensando en Spawn, personaje de Todd McFarlane. Y dije, yo puedo hacer algo mejor. Entonces hablo con ellos, coloco mi frase, por supuesto, atrás del cómic, y después le digo, présteme el personaje para yo escribir una historia. Y me dicen, sí, ningún problema. Ahí tuvimos que ver el tema para pagarle a la dibujante, que fue Jimé Rodríguez, ¿cierto? Una dibujante espectacular. Después la portada, yo coordiné la portada con Lord Negro, que es Luis Naranjo Roja, el mismo de Francisca. Llevamos trabajando muchos años juntos con Luis. Esa fue portada, la hicimos en 2013. Y al cómics le metimos todas las ganas del mundo. Entonces tuve que aprender cómo hacer cómics y lo aprendí preguntándole a Sergio. Les pregunté, oye, ¿qué hago hacer cómics? Y me dice, no, pésimo negocio, loco, no hagáis cómics. Y así todos hacemos cómics. Yo he hecho cómics de sus personajes, porque uno ama los cómics, inevitablemente. Entonces, hacemos el cómic, lo sacamos y ese año hay un que se llama la FIC Comics, que es el Festival Internacional del Cómics, que lo hace la Universidad de Santo Tomás. Y es gratuito, no es como Comic Con que te cobran y todo. Entonces, ahí se hace un concurso, que es como el único concurso a nivel nacional, como creíble, de cómics. Y ese año 2015, creo que fue, sí, creo que fue 2015, sí, ganó todos los premios el cómic de Allende, que contaba la vida del proceso, los últimos días de Allende antes de morir, excepto un premio. Y ese premio lo ganó mi cómics, ¿cachai? El Animal del Puerto. Y fue como, había sacado por primera vez un cómics y nos habíamos ganado un premio, así como, oh, fue espectacular. Y luego, como nos fue bien, ganamos un premio, vendimos todos los ejemplares, se agotó así de forma muy rápida. Yo tengo uno solamente, que quedó ahí, que es mío en realidad. Y después la editorial me dice, oye, ahora, como tú pagaste al dibujante, ahora no le pagues nada, nosotros pagamos por ti. Ah, buenísimo. Entonces pude escribir otra historia del mismo personaje, ¿cachai? Rescatando la situación en Valparaíso, que recién había sido el primer incendio en Valparaíso. Entonces, ahí conocí estas cosas de Valparaíso y era muy bonito porque, yo no sé, yo creo que a veces estas cosas del destino no son casuales. Pero investigando me doy cuenta que el incendio de Valparaíso, el primero,
ocurrió en Camino a la Pólvora. ¿Qué mejor nombre para un incendio que Pólvora? ¿Cachai? Y llega al Cerro Mariposas. Y entonces dice que mi personaje estuviese una especie de romance, como la mariposa en la guata y todo eso. Entonces, eso fue muy, muy bonito. Y de ahí quedé enganchado. Y por lo mismo, me inventé un propio superhéroe, que es Nathaniel Neira. Y Nathaniel Neira es un superhéroe de, ¿cómo se dice? De periferia, por lo mismo. Como desde Maipú. ¿Cachai? ¿Por qué Maipú no tiene superhéroe? Y bueno, yo le invento un superhéroe. Y así siempre digo, ¿dónde estoy? ¿Usted, su comuna tiene un superhéroe? No. Bueno, invéntele uno, invéntele uno. Si esto debe estar lleno, ¿por qué todos los superhéroes están en Nueva York? ¿Cachai? Nosotros también podemos ser capaces de inventar nuestros propios superhéroes. Entonces, eso tiene que ver con la historia de esto, del cómics. Como que llegué así, llegué de casualidad, por recomendar un libro, y como ya tenía experiencia leyendo, dije, puedo escribir. Y revisé, me acuerdo cómo hacía guiones Neil Gaiman, Grant Morrison, este tipo que está, o Jeff Jones, el que está a cargo de los Flash, los Superman en la serie de televisión, él. ¿Cachai? Entonces, Straczynski, que me gusta mucho como escritor, que hizo Sense8 también, las Thor, y así, como que pude hacerlo, y gracias a Dios me fue bien en ese momento, y de ahí seguimos y ya me ha ido bien. Como que le pegaste el palo al tiro, así, ¡piu! Mucha, mucha suerte. Bueno, como nos dijo anteriormente, había finalizado uno de sus libros con Sergio Amira. No sé si nos podría contar más a cabalidad de cómo va a ir este proyecto y cómo va el libro. ¿Cómo fue Claro, su mira, experiencia? la experiencia fue súper buena. De hecho, la idea, toda la idea es mía. ¿Por qué? Porque como yo les contaba esta cosa de, porque es un libro junto, pero Sergio siempre lo va a asumir y yo feliz de que lo haga. Lo que pasa es que habíamos ido de gira el año pasado presentando cómics, yo presentaba a Atómica, que era el personaje de él, a muchos lados presentamos los libros juntos. Entonces nos íbamos turnando y yo decía, oye, esto es como una gira. Y fuimos juntos a Villa Alemana, fuimos juntos a Requima, fuimos juntos acá en Santiago, ¿cachai? Aquí en el Agustiniano estuvimos juntos, también habíamos estado en Alicante juntos, ¿cachai? En muchos lados juntos. Entonces yo decía, hoy no tenemos un proyecto en común para el 2020. ¿Cómo hacemos para ir de nuevo y que no sea Michael presentando su libro y Sergio presentando su libro? ¿Cachai? Como que no queríamos eso. Entonces yo dije, oye, pero tenemos cuentos. Sergio tiene antología en todos lados, en México, en Uruguay, en Chile, en Argentina, tiene muchos cuentos, le da muy bien con eso. Y yo había coincidido con él una antología en Uruguay. Entonces dije, oye, si tomamos los textos y hacemos un libro juntos, listo, súper. Había salido al cine esta película que se llama Historia de miedo para contar en la oscuridad, y fue como, oh, yo me compré el libro. Y el libro venía con los encabezados con dibujos. Cada página tiene un encabezado con dibujos, y fue como, wow, hagamos un libro de cuentos, pero como este libro, con encabezados con dibujos. ¿A qué le pedimos la ilustración del cuento? A Luis. Yo ya había estado en una presentación con Luis en Antofagasta, que es el ilustrador de Francisca. Entonces dije, ahí están todos los elementos necesarios. Tengo un ilustrador con el que sí he presentado, con Sergio que sí he presentado, y le damos con este libro que finalmente se llamó Riff de Miedo. ¿Por qué? Porque un cuento finalmente una instancia súper breve. Es como, ¿caché? Como un riff de guitarra con esta cosa del metal, como esto de irnos de gira juntos. Entonces tiene todo ese concepto de un álbum. Y de hecho, Luis hizo que le cambiáramos el nombre al texto, que fuera algo más acorde, y pensamos, porque hay un cuento, son 12 cuentos. Son 6 cuentos de Sergio y 6 cuentos míos que van intercalados, todos con ilustración. Y obviamente orientados hacia el terror, la ciencia ficción. Claro que hay un terror mío es más actual, como les contaba, se llama Stephen King, Clive Barker, y Sergio toma vampiros, toma alienígenas, hombres lobo, es más tradicional dentro del mío. Entonces, armamos un corpus súper entretenido sobre el miedo al final de este libro de cuentos. Y lo mejor es que Luis, como el diseñador hizo la portada, nos dice, oye, detrás, no puede ser, viste que típico que atrás del libro dice, el libro trata sobre 6 cuentos, que bla, bla. Dijimos, no, pongamos el setlist, así como las canciones, entonces van a ser los cuentos. Y se mandó un diseño espectacular. Entonces tú tomás el libro y tenías los, como gorilas, de hecho llegamos a ese concepto, como gorilas. Una banda adelante, 4 personas, más el diseñador que es de Lota, entonces teníamos un autor que es de Santiago, que en este caso soy yo, Sergio que estaba en Chillepín, cerca de Salamanca, tercera, cuarta región, Luis que está en Antofagasta, Mejillones, y Alejandro que está en Concepción, ahí en Lota particularmente. Entonces gente de distintos lados de Chile aportando un libro de cuentos, con cuentos de 2 autores, más las ilustraciones de otro. Nos parecía que era muy, muy interesante, porque además
una antología, son muchos autores que no es de nadie. Nadie dice, no, mi antología. ¿Por qué? Porque son muchos autores. Generalmente es del que resume y toma todos los textos. Entonces nosotros no queríamos con eso con Sergio porque siempre estamos en antologías, como les decía, pero son de otros, no son de uno. Así es que queríamos una antología que fuera de nosotros, 6 y 6, ¿cachai? Y que fuera con riff y hubiese un concepto musical detrás. Y si Dios quiere, ese libro debería estar saliendo ya como en mayo. Fines de mayo deberíamos tenerlo, porque ya tenemos todo armado, todo hecho, pero cada proceso, con este tema de la pandemia, que todo está trabajando a media máquina, se ha hecho un poquito más lento. Entonces yo reviso un texto, pasa harto tiempo en que lo vuelvan a revisar, el ISBN también se demora, la imprenta yo creo que se demora un kilo más, porque Santiago Centro particularmente está en cuarentena, entonces hay toda una complicación para llegar ahí. Y nada, pues eso es el proyecto para 2020, sacar este libro de cuentos que nos resume a los dos, y son de miedo, no porque sean solo historias de miedo que son, porque es lo que nos gusta hacer, sino porque están de miedo, así como están bacanes, como eso. Y si se fijan otra vez, vuelvo al tema de la amistad, pues, trabajar con un equipo de gente que te quiere y te acompaña. Eso es como lo que debería ser solo para este año. Y Sergio suma otro libro que es Identidad Suspendida, con el que se gana un fondo, y yo soy el editor, ¿cachai? Yo estoy de editor de ese libro, de él, que es una reedición de una novela que sacó hace como 10, 12 años, 13 años por ahí. ¿Cachai? Entonces igual es como, se viene bien entretenido el año, a pesar de todo esto que lo ha ralentizado, pero se nos viene bien, bien movido. No tenía micrófono, no me había dado cuenta. Bueno, entonces, con la mascarilla nomás, para ir a comprar el libro. Sí, o encargarlo, encargarlo. Siempre, eso también lo otro, como ya les contaba, siempre te cobran tan cara las librerías. El libro Francisca cuesta, no sé, 5.000 pesos si lo vendo yo, si se vende en librería cuesta 10. Entonces finalmente yo trato de no tenerlo en las librerías grandes, porque si lo tenía en la librería grande, terminas pagando más la persona que lo compra, pues entonces más la boleta, más todo eso. Entonces tratamos de venderlo de forma más directa, cosa que sea un poco más bajo para los lectores, por supuesto, salvo estar en algunas librerías puntuales, como les decía yo, estar ahí en San Diego, y yo con estar en San Diego ya soy feliz. Y otra más que no acepte, pero con eso ya es suficiente. Bueno, también nos comentó un poco sobre este trabajo de Lota 1939, si mal no recuerdo. Sí. Es interesante, nosotros teníamos pauteada esta pregunta también. Sí, estudiamos harto, hasta el root le conocemos. Sí, no, eso, mínimo. Bueno, Lota 1939, cuando uno piensa en un título, o sea, en el título, nada más porque no conocemos, pero lo primero que se nos viene a la mente es Baldomero Lillo, Subterra, Subsole, y todo y ahí uno se empieza a hacer todo un mapeo mental de lo que son los mineros, después nos vamos a la cantata Santa María, desastre tras desastre, y bueno, finalmente todo este territorio bañado en sangre. Pero nos interesa saber cuál va a ser la lista que va a tomar esta historia, y cómo este trabajo se podría ver afectado por esta cuarentena, y finalmente qué podríamos esperar nosotros de él. ¿Qué es lo que me va a motivar a mí particularmente, que no soy un gran amante del terror, a comprarlo? Claro. Que, mira, es muy curioso porque yo fui para allá, fui a Lota, fui de vacaciones, unas vacaciones de invierno, fui aprovechando ahí y me enamoré del lugar. Yo dije, wow, esto está increíble. Y lo primero que hice, bueno, como conocer, obviamente, fui a la biblioteca comunitaria allá abajo, la biblioteca municipal, que de hecho es un lugar especial porque ahí se daba la leche en los inicios, ¿cierto? Al hijo de minero, y todo estaba lleno de historia, todo, no es esa cosa, como les decía, que le muestran solo el pueblito que está al lado del el Chiflón del Diablo. Entonces, empiezo a investigar la literatura que se estaba produciendo allá, es decir, los autores locales. Y ahí conozco a Alejandro Concha, que es actualmente el diseñador del Nautilus, ¿cierto? Que diseñó los nuevos libros, que diseñó Riff de Miedo y todo. Entonces, empiezo a conocer a la gente, conozco a una señora que vende libros, que también es poeta, que es Magdalena, conozco a otra, y empecé a conocer a la gente en la radio, fui para allá a decirle, hola, soy escritor, puedo hablar de mi libro.
y me invitaron a la radio, ¿cachai? Así, golpeando puertas. Sí, siempre haciendo eso, siempre golpeando puertas. Yo creo que es la mejor forma para que se pueda abrir alguna. Y me leí todo lo que aparecía. Hay cosas que me he comprado y hay cosas que no, porque no las he pillado, pero de a poquito las voy consiguiendo. Encima son ediciones muy cortas, 40 libros, por ejemplo. Un libro en lota, 40 ejemplares, ya ese libro está más que suficiente. Para nosotros acá en Santiago son 300 ejemplares los que uno necesita, pero allá es todo más pequeño. Y empecé a investigar, dije yo, ya, ¿de qué cuento? ¿De qué cuento? De la situación como steampunk de Lota que tenía, porque en Lota, viendo documentales de los años 40, ya tenían autos que se movían a carbón, ¿cachai? A vapor. Entonces era como bien increíble ver eso en los años 40, siendo que no es habitual ver eso, menos documentado en un video. Así es que empecé a buscar razones para yo poder contar una historia que fuera de terror, porque no encontraba nada, todo tenía que ver como con ciencia ficción, con la situación social de los mineros. Hasta que, viendo la historia de los terremotos, porque busqué por todos lados, hubo un terremoto en 1939, por eso es Lota 1939. Y ese terremoto ocurrió en Chillán, Chillán estaba mejor documentado, y de Chillán, 2 minutos después, el terremoto llega a Concepción. Y el sismo abarca hasta, por supuesto, Lota, porque están ahí pegaditos. Entonces, cuando llegó ese terremoto a Lota, fue a las 23:35. Y si tú sumas los números, 23:35, te va a dar, claro, son 2, 3, son 5, más 3, más 5 te da 13. Y yo dije, ahí está la historia. ¿Qué mejor número que el 13? Entonces, este terremoto de 1939 provoca el terremoto, ¿cierto? Provoca que las capas tectónicas donde están puestas las galerías de las minas bajo tierra y bajo el mar generen obviamente la liberación del diablo. ¿Cachai? El diablo está escondido al fondo de Lota. Ahí está escondido. Y lo que hace Matías Cousiño con montar Lota ahí es porque está buscando al diablo. Porque originalmente, esta parte como de la investigación que está contada en el libro, Matías Cousiño trabajaba en el correo en Valparaíso. Y de ahí se va a trabajar a las minas, pero del norte, allá para cerca de Chañarcillo, para esa zona, y caminas de plata. Y de ahí con su socio se muere, y la viuda, que es la mamá de Isidora Cousiño, ¿cierto? Goyenechea, se casan. O sea, el tipo fue a las minas del norte, muere su socio, y él se casa con la viuda de su socio. Y con ella se viajan, se van a Lota, y ahí empieza el imperio. Entonces dio una explicación satánica a todo eso, que debido a pactos con el diablo, él mata obviamente al socio, que es lo típico, para quedarte con toda la empresa, más encima te quedas con la esposa y los hijos, y haces que tus hijos que tenías se casen entre ellos, que son Luis Cousiño, ¿cierto? Con Isidora Goyenechea se casan, y que son los grandes levantadores del pilar, ¿cierto?, de la historia en Lota, porque ellos hacen el esplendor, el parque, todo. Así es que un niño que vive en Concepción, que tiene que viajar a Lota porque no lo pueden cuidar sus padres, tiene que dilucidar este misterio donde hay sacrificio humano, por supuesto, porque es una historia del diablo al final. ¿Cachai? Entonces hablan con un tuetué o chonchón, pero invítame que al chonchón, si aparece el tuetué, tienen 2 opciones. O le tiran una cruz de sal, ¿cierto? Y lo apuñalan, o lo pueden invitar a comer. Ya, pero en este caso lo invitan a comer y comen con él. Entonces hay unos chivos que caminan hablando en idioma. Entonces como que de eso gira la novela. Y por eso la escribí allá. Porque estaban todos los elementos que uno podría estructurar una historia de terror, pero en torno al diablo. Y que si hay algo típico allá, son historias del diablo. De hecho, el chiflón, le dicen el chiflón del diablo, ¿cierto? Que en realidad no es su nombre, pero se conoce así gracias a que Baldomero lo destaca. Y en la novela me preocupé de criticar esta visión de Baldomero Lillo, pero desde el punto de vista que omitió la felicidad de la gente. ¿Cachai? Como que solo se centró en la explotación, lo que estaba bien porque era real, fue así, pero yo también quería destacar la felicidad de la gente y la felicidad vista desde un niño, que no es de ahí, que sus abuelos. Entonces, al contacto con sus abuelos, él va conociendo y otros niños que trabajan ahí, porque trabajan, todos trabajan, excepto la hija de los ingleses, tener esa cercanía, como mostrar la otra Lota, ¿cachai? No la del sufrimiento, sino que mostrar la Lota esperanzada y llena de tradiciones, por supuesto, como estas cosas del diablo. Esa es la razón. Y por eso me he demorado caleta, porque he investigado mucho, he ido a conocer todos los lugares de los que hablo, estuve adentro y conocí personas que habían trabajado en sus respectivos momentos. De hecho, no sé si conocen a Alberto Rojas, el escritor, que ahora sacó otro libro con
la biblioteca de Lima. Él me dio el dato para poder entrar al Teatro de Concepción, que es el del Liceo de Hombres, que se cayó. Él me dijo, mira, escríbele a esta persona, dile que es de mi parte, para ver si tú puedes conocer el teatro. Entonces hay un capítulo de El Terremoto, que esa parte fue muy dañada, donde yo estuve dentro del teatro, conocí, tomé fotos, hablé con gente. Yo revisé textos de niños del colegio de 1939. O sea, veía cómo se trataban los alumnos, y eran todos viejos, todos eran como con barba, y estaban en tercero o segundo medio, eran unos ancianos. Entonces, todo eso me dio el trabajo de realizar. ¿Me he demorado más? Sí, pues me he demorado más, pero lo he pasado increíble, increíble. Entonces, ves que pasa algo en Lota, yo pongo atención si conozco el lugar, o si conozco a alguien, porque además la gente ya es muy cariñosa, y ha sido súper buena en ese sentido, súper abierta, así como, oye, podemos hacer esto, te ayudamos de tal manera. Y ellos también a su vez dicen, podemos imprimir los libros en Santiago, que sale más barato, denle, yo los voy a buscar, yo se los mando por Star, que a mí no me complica, ¿cachai? Siempre buscando sinergia. Yo creo que de eso se trata mi literatura, de buscar historias entretenidas, que apasionen y establecer lazos con personas. En esencia, eso es lo que busco siempre. Bueno, ¿se escucha? Sí, súper bien. Ya. Ha sido una gran charla, pero pertinente. Hay que escuchar las consultas de las personas que están oyendo nuestra entrevista, entonces vamos a dejar espacio para que hagan preguntas si tienen. Yo soy todo oídos. Con confianza, chiquillos, vayan preguntando. Sí, de verdad que si ya me escucharon todo este rato, se darán cuenta que de verdad que no me complico por las preguntas que puedan llegar a realizar. El Charlie tiene una pregunta. Charlie, dale nomás. Activa el micrófono. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Sí. súper. Ya, ya. Con un fondo Minecraft. Me gusta Minecraft. Hola, buenas tardes, señor Michael Rivera. Un agrado tenerlo acá. Gracias por estar con la biblioteca Tren Tren. Quería hacer una pregunta respecto a lo que hablaba antes sobre este lado como el lado B de la realidad chilena, como la periferia. Me gusta mucho a mí todo lo que tenga que ver la literatura con ese lado, eh, sea ficción o todo. Entonces le quería preguntar si hay algún, no sé, algún acontecimiento, quizás una leyenda sobre ese lado que le gustaría plasmar en algún libro futuro. No sé si de mismo Maipú o quizás de fuera de Santiago. Claro. Pucha, yo siempre tengo historias para contar de alguna manera. Me, Ahora, me imagino. claro, de curiosidad, por esas cosas de la vida, un ilustrador que no tiene ningún cómic publicado, nada, solo él es ilustrador y un seco, me invitó a hacer un cómics con él. Yo dije, ya, bacán, ¿de qué idea tienes? No, no tengo ninguna idea. Dije, bueno, no tenemos ninguna idea. ¿Qué vamos a hacer? Me dijo, no, pero yo quiero aprender a hacerlo. Dije, ya, si tú quieres aprender a hacer un cómics, démosle, hagamos un cómic y hagámoslo bien. Y nos pusimos a hablar de qué cosas nos interesaban, y él quería hacer algo con robots, batallas de robots, ¿cachai? Y Ya. yo dije, ya, bacán, sí, bueno, me interesa, me gusta Evangelion, sí, ya, los mechas, démosle. Pero no hagamos lo mismo, no hagamos lo mismo que han hecho otros, porque hay trabajos que son como igual a Evangelion, o sea, hasta las mismas letras, dicen Segnam, Soren, no, fatal. Yo no quería hacer lo mismo que estaban haciendo otros. Y me decía, sí, me gustaría dibujar lluvia. ¿Cachai? Tenía ya la idea para dibujar las lluvias. Solo ideas que él tenía. Y dije, listo, hagamos, qué jugosa ahí para seguir con el Minecraft. Vengo y decidimos hacer, que lo vamos a hacer, de aquí no sé cuándo saldrá, pero una versión, igual que la ciencia ficción, siempre te abarca desde el steampunk y desde el cyberpunk. Claro. ¿Cachai? Ese es como lo tradicional en ciencia ficción. Y yo le decía, Sí. yo no quiero hacer steampunk ni cyberpunk, porque son como el género marginal, pero típico. Todo es el género marginal desde ahí, el policía que está bajo la lluvia, y está como en Blade Runner, solo, cuestionando su existencia y todo. Claro, todo Entonces le muy... dije, claro, ¿cachai? Pero está muy hecho. Entonces busqué otro género que es el dieselpunk, que tiene que ver con la evolución, pero desde la benzina, ¿cachai? Del petróleo. Entonces yo dije, oye, y contemos, armemos unas organizaciones allá en la Patagonia, como estaban los Selknam, que ya no están y todo,
Ionic, los Yamanas, todo ello, pero hagamos lo que sean organizaciones en un futuro, ¿cierto? Que Chile se separa por una fractura y los levantamos y hacemos que los robots tengan diseños que sean de esos tipos, pero como diseños, pero para hacer una historia dieselpunk. Entonces, con que si el loco se cae, la benzina se conecta con el aceite y tiene problemas, y aquel quiere dibujar robots. ¿Cachai? Entonces, armamos una historia así y nos dimos cuenta que podíamos recrearla en distintas zonas de Chile. Se llama Rodrigo Silva, el ilustrador. Ha hecho bocetos de armas para pelear. Entonces, me gustaría contar esa historia desde allá, pero no desde el segment típico que todos quieren contar porque son bonitos los trajes y todo, sino que contarla desde todos los pueblos, ¿cachai? Desde la situación de todos los pueblos y cómo eso podemos revertirlo y dar una pelea de cable entretenida, marginal, ¿cachai? Como que eso me interesa. ¿Por qué? Porque están todos haciendo un uso de los personajes, pero todo es como desde otro lado, ¿no? Siempre como que van a triunfar, como que ahora los sacamos y son los mejores. Pero en este caso, para los Selknam, el cura Lepech, miento, ese fue en el norte, el cura Gusinde, le tomó fotos, pero porque pagó, ¿cachai? Lo hizo súper después. Entonces, hay gente que ni siquiera sabe eso. Yo creo que eso es lo que se sepa, que además de los Selknam que estaban allá, también habían otras tribus, ¿cachai? Que tenían otros nombres. De hecho, me estoy leyendo un libro ahora de Menéndez, rey de la Patagonia, para ver el tipo de tortura, cómo lo analizaban en Estados, o sea, en Europa, por todos los zoológicos humanos, por qué las nominizaciones de los nombres de los lugares. Estoy leyendo ahora este Platt. Entonces también tratar de sacar, sí, porque sacar esas cosas que los otros probablemente no van a considerar, porque se van a preocupar de copiar un modelo. Y como arte, el arte no va a ser cyberpunk, va a ser art deco, que es un tipo de movimiento que privilegia a la industria, ¿cachai? Entonces, o el tipo de figura más positiva en el arte. Entonces queremos tomarlo desde ahí, ¿cachai? Hay un concepto de arte que también no es como lo más habitual que se suele tomar para un cómic. Entonces, como que eso es lo que queremos contar así ahora ya. Y tengo mi cabeza puesta en eso. Trabajo un capítulo de Lota, termino un capítulo de Lota y hago un avance de trabajo para el chico ilustrador y así nos vamos trabajando. Hago otro capítulo de Lota y avanzamos lo otro. Así, además que dibujar siempre es mucho más lento. Además que él todavía no sabe bien cómo diseñarlo, que es como la parte más difícil. Yo digo, una mujer, y él ve cómo hará la mujer. Porque él también quiere aprender, pues entonces la idea vamos aprendiendo juntos en este proceso. No, me parece muy interesante, sobre todo el dieselpunk que está acá en Chile, al menos encuentro que todo lo que es ficción es poco explotado, a diferencia Sí, de pues como no lo hay. que es el cyberpunk o el O steampunk. steampunk. Sí, pues de Claro. eso le sacan mucho jugo. Entonces, hagamos lo otro, así podemos hacer el otro cuando sea que eso salga. Porque mínimo 3 años dando vuelta en esto. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, Sí, que se me vino. o sea, ellos son los moderadores y yo respondo. Acá. Si tú me preguntas, yo feliz respondo. Leíto, ¿se puede? Por Ya, Dominic. supuesto, a usted lo que quiera. Ya, me congratula. Es que cuando empecé a igual a investigar sobre usted como escritor y todo, caché no sé si era un conversatorio o algo así sobre música y terror que se hizo por allá en el 2014, si no me equivoco. Sí, porque hubo una antología. Y Sí, quería preguntarle sobre eso, que yo en esos años quería ir, pero estaba en el colegio, no tuve la oportunidad. de verdad, bueno, lo que pasa es que, Las casualidades. claro, sí, porque se hizo una antología que se llama Metal Lenguaje, que era por metal Eso. más cosas de lenguaje. Entonces, tú tenías que postular con un cuento, ¿cachai? Y si ganabas, quedabas dentro del libro. Y todos hicieron cuento en torno a bandas ficticias, polémicas de bandas, pero yo decía, siempre tratando de buscarle la vuelta, si no quería hablar de eso. Entonces pensé en un autor que se inspiraba por una banda, porque eso me pasó en Funeral en Riel, en mi primera novela, había una persecución de unos monstruos, siempre los monstruos, persiguiendo a los niños y los querían matar corriendo sobre huesos, un osario, un cementerio. Entonces van corriendo y no me salía esa escena, no me salía y la escribí y fatal, no, mala, mala, mala. Hasta que escuché un tema de Amorphis, que es una banda de metal, que es como sueca, y hay un tema que se llama como Rich and Poor, que no tiene nada que ver ni con monstruos, ni con huesos, nada. Se llama Rico y Pobre. Pero el ritmo, oh, yo me imaginaba a los niños corriendo, 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 corriendo. Entonces busca el tema de Rego en el cuarto tema del disco de Leggy. Lo conozco. Bueno. Entonces vine y hice mi cuento sobre ese escritor que estaba bloqueado, que se desbloquea en esta escena, que es exactamente lo que hacía yo. Y gané y quedé dentro del libro y es uno de los cuentos finales porque hacía metalenguaje, literalmente hacía metalenguaje pues, a través, ¿cachai? ¿No? Entre tomar lo del metal más la creación de una obra
Y súper, pues entonces por eso quedé dentro de esa antología. Y no, contento, mira qué buena que alguien más supo de ese libro, aparte de nosotros que fuimos los que Sí, estuvimos no, ahí antologados. no tenía idea de la historia. Mira. Sí, y el antologador es poeta, y él es de una editorial que se llama Andesground, ¿cachai? Y es de San Bernardo, entonces también para allá. Y curiosamente, el disco, o sea, la editorial de él tuvo que cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque Sergio Lagos tenía un disco que se iba a llamar como Andes por los Andes, ¿cachai? Y tuvo que él cambiarle el nombre a la editorial porque si no Sergio Lagos lo iba a demandar. Peleándote por una tontera. Entonces igual es buena la historia. Hay un extra de la gente famosa de Sergio Lagos peleándose con un poeta de San Bernardo. Imagínate, por el nombre editorial. Oh, qué buena la historia secreta de Under Rock. Sí. Oye, había una que estaba en el chat. Sí. Ahí Que, la Cata pregunta, ¿pero cuál sería el consejo que le daría a alguien que quiere empezar a escribir un libro? yo siempre doy el mismo, pero me parece que lo fundamental es no apurarse. O sea, si tú te fijas, Lota todavía no sale y probablemente va a salir en 2021 porque ahora ya estoy a 8 capítulos de terminar y hay todo un proceso largo. Y que no siempre tu primer libro es el libro que le va a ir bien o que se tiene que publicar. No siempre porque escribiste un libro, una historia, tiene que ser un libro. A veces no es bueno y no tiene por qué salir. En este caso, uno tiene que tener, yo creo que los pasos fundamentales, investigar caleta, caleta. Piensen que yo todavía no tengo ni nombre de los personajes para la historia esta con el ilustrador Rodrigo Silva. Pero ya sé del género y ya sé qué tipo de arte, ¿cachai? Ya sé por qué en tal lugar, estoy leyendo sobre ello. Ya quiero que mis personajes no tengan nombre, quiero que tengan apellidos. ¿Cachai? Sean solo apellidos, no nombres. Porque también está el otro típico, cuando se toman pueblos originarios, se le colocan nombres típicos del pueblo. Así como Aucán. ¿Cachai? No, yo no quiero eso, yo quiero que sean nombres que nos permitan a nosotros ser reconocibles y que no sean el típico plagio. Así es que investigar mucho, mucho de lo que vas a escribir y darle así, escribir, escribir, porque equivocándose es la única forma de mejorar. O sea, yo tengo muchos cuentos, entre tercero, como les decía, 10 cuentos, 10 cuentos. Piensen que en 3 años escribí 30 cuentos, de los cuales recién ahora se van a publicar como 3. Que de hecho en el Riff de Miedo pusimos cuando habíamos surgido la idea y cómo los creamos, porque Stephen King hace eso. En los libros de cuentos Stephen King explica el proceso de cada uno de sus textos. Entonces quisimos hacerlo igual que él, porque era súper pedagógico. Yo cuando era chico leía los libros de Stephen King y leía esas partes de él, porque quería ver si yo también podía ser escritor. Entonces quisimos hacerlo con ese fin. Así es que no desanimarse, ni tampoco pensar que su obra va a ser la más bacán del mundo, la más espectacular, sino que es la primera y puede mejorarla y busque quienes lo apoyen para mejorarla. Siempre hay gente dispuesta a hacerlo. Yo creo que eso es como el consejo, y escribir, escribir y obviamente investigar. Pues, aunque sea una novela súper obvia que son de tus amigos, también uno tiene que darse el tiempo de investigar un poquito detrás o para la construcción del personaje. Como por ejemplo los míos son re fáciles porque son los yo, son todos periféricos, pero también me cuido de eso y que tengan una posición frente a la, por ejemplo, este caso de los cousiños. Yo podría haberlo tratado con guante blanco a los cousiños como se suelen tratar porque no participan de la historia, pero no, pero los quería mostrar así como desde un punto de vista más maquiavélico, ¿cachai? Las coincidencias medias macabras que habían de sus personajes. Entonces, como que ese sería mi consejo si pudiese ser de alguna manera. Y no desanimarse, yo creo que eso es lo otro. No desanimarse porque uno tiene que ponerle muchas ganas, aunque haya un traspiés, uno seguir adelante. Ahí la Cata de nuevo pregunta si piensa seguir o explotar otros géneros distintos al terror. Bueno, esta historia del cómic que saldría algún día sería como más suspenso y ciencia ficción. Entonces, porque tendríamos robots. Pero yo igual quiero meter alguna cosa así media terrible porque queríamos gente que hubiese muerto y se volviera a la realidad con partes biónicas. Siempre es que si tengo la oportunidad de ganar 410 pesos por lo que escribo, que es nada, prefiero hacerlo con algo que me guste y que me apasione así de verdad. Y si hay algún género que me llena mucho, es el terror. Lota es más de suspenso. A pesar de que está el diablo, hay capítulos que son así súper intensos, pero está un poquito más suavizado. En Francisca me descontrolé, hay demasiadas escenas de violencia muy cuáticas. Entonces dije, no, tengo que, para no hacer lo mismo, tengo que bajarle un poco el nivel. Como es un niño y las cosas le pasan a los adultos, los capítulos de los adultos son un poco más violentos. Entonces aquí va un poquito así como más chan, 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 hasta que al final todo explote, por supuesto, pero en Francisca las cosas explotan rápidamente, no hay mucho tiempo para respirar. Entonces, por eso yo creo que suspenso, ciencia ficción,
irían ligados, pero porque me invitaron a participar y me pareció súper noble el ilustrador, así como hagamos algo juntos, hagámoslo desde este punto de vista. Pero por ahí sería, porque si puedo escoger, de momento no me cambio, no me cambio. No sé si habrá alguna duda más. Chiquillos, ¿alguien más? Eh, Dale nomás, Charlie, si queréis preguntar de nuevo. Te noto ahí ¿Por qué no? Es que con me hartas encanta dudas. todo lo que, Sí. me encanta todo este tema, así que quería aprovechar de preguntarle por un blog, Cuarto Mundo. Cuarto ¿Vale? Mundo, uy, ¿Sí? yo colaboraba con ellos. Ah, ¿ya no? Lo que pasa es que colaboraba con entrevistas a dibujantes, guionistas de cómics. Ah, sí, Pero sí, ¿sabes qué me sucedió? Que yo de verdad que no gano ni uno, no hay ni siquiera foto mía en el blog. Entonces, los que entrevistaba y los que entrevisté después no me respondían a tiempo, ¿cachai? Entonces, ah, ya, sí, te vamos a responder. O sea, ya, chao, me aburrí, ¿cachai? Porque primero entrevisté a gente cercana, amigos míos, pero después empecé a buscar otras personas y casi como, es que no es la revista Times. Así como, ¿cachai? No es como, entonces no. Entonces, ya, chao. Me dio la lata o le decía, oye, pero mándame una foto tuya para poder subirla. Imágenes, sí, ya te la mando. Un día, 2 días, loco, qué un mes. lana. Y todavía no llegaba. Y de Cuarto Mundo, el chico que le ha encargado me decía, oye, ¿cómo vais? Súper bien, no te disculpa, no lo hemos subido, no hemos conversado, sí, pero ves del otro lado. Todo es responsabilidad de, yo tengo la mejor de la disposición, pero si las personas no la tienen, Claro. no puedo hacer milagros. Y de verdad que me empezó a ir, el colegio Agustiniano es súper exigente, más las charlas que hacía el año pasado, sí, ahí con es víctima de eso. Entonces, no tenía tiempo para andar pidiéndole a la gente, ¿sabes qué? Yo te ayudo con difusión y más encima, tú no me cumples, no, chao. Entonces, por eso dejé de colaborar, pero fue porque inevitablemente no puedo hacer milagros, po. Y es fome tener a la persona y dice, todavía no lo voy a subir, espérame, ¿cachai? Apúrate porque voy a subir. No, andar molestando a la gente así no vale la pena. Generalmente pasa eso con como con los vlogs, que son como súper de autor, así. Se ha perdido un poco. O sea, al menos yo soy de la época de los vlogs, me informaba mucho de estas cosas por los vlogs, historietas, música. Y que lata que no pongan de su parte a esos los autores. Claro, sí, pues a veces los autores son los que no. Y no siempre son No, autores claro, grandes. Si te dijera, estoy sí, entrevistando a alguien grande, no, son iguales que uno nomás, porque entonces, chao. sí. Al final es todo por la difusión, más que nada. Sí. Sí, pues, es Ponen eso, es post difusión, ¿cachai? Pero si no ah, pero, aportan ellos, yo claro. milagro no puedo hacer. Bueno, al parecer ya no tenemos más preguntas. Los chiquillos quizás están un poco tímidos. No sé la verdad. Y bueno, para finalizar, le vamos a pedir a don Michael que nos lea No, mentira. Eh, Oye, eh, en toda mi vida he leído una vez, que fue en unas lecturas que eran de la Universidad de Chile que invitaban a leer, así como una vez, y fue porque la Universidad de Chile en realidad no podía hacerle el FEO, me habían invitado más encima, estaba en la Casa Colorada. Y una vez en Lebu, que tuve que dar presentación justo el día antes que tocara Slayer por concierto final, tuve que viajar a Lebu, me fui el viernes en la noche, llegué en la mañana el sábado, estuve todo el día en Lebu, y leí, me subí al bus y me devolví para el otro día, por supuesto, ir a ver a Slayer. Y han sido creo que las únicas 2 veces que he leído en mi vida textos. Pero como les digo, no es por eso, porque a veces siento que se aburren y ya he hablado tanto que ahora leería pésimo porque está así como seco. Aguante eh, el, aguante el ley. bueno, Eh, pero como íbamos diciendo, lamentablemente llega la hora de despedirnos. Eh, esta entrevista va, fue grabada, después va a ser subida y ya llevamos 1 hora 44. Si no, mucho tiempo. eh, Hoy, perdón, hablé mucho, lo siento. no, si está bien, No, esa es la idea. Pero si nos extendemos más, va a estar 6 días tratando de subirse esto a la plataforma. Claro, va a quedar cargando. Bueno, lo hemos pasado muy bien y esperamos que aquellos que nos acompañaron y que nos van a acompañar viendo después esto en el futuro también les haya gustado. Recordar a todos los chiquillos eh, que tenemos ya muchas actividades como biblioteca planificadas
para este semestre que se planifica así como en este formato pandemia. Y bueno, hay una serie de actividades que tenemos y la idea es que se sigan sumando, que sigan asistiendo, po. En realidad esto es más que nada para que se distraigan un poco y salgan de esa monotonía de estar en la casa encerrados viendo las mismas 4 murallas todo el día. Ujú. O al menos así en mi departamento de pobre, solo tengo 4 murallas. Bueno, le damos las gracias a nuestro invitado y hasta la próxima, pues, chiquillos. Muchas gracias a ustedes, chicos, que les vaya muy, pero muy bien. Espero que les haya gustado. Sí, me encantó.